Hola, ¿cómo están? Yo soy Perla y ahora vamos a conocer la historia de la química. Ya tenemos claro qué es la química y tuvimos algunos ejemplos de a lo largo de la historia cómo se ha evolucionado y no solo en esa área, sino también que ha ayudado a la calidad de vida humana. ¿Ok? Bueno, de hecho, la primera manifestación química que captó nuestro interés fue la generación del fuego, hace más de 1.600.000 años. Eso que hoy llamamos combustión fue estudiada y replicada posiblemente por nuestros ancestros de la especie Homo erectus. A partir del momento en que aprendimos a producir el fuego y manejarlo a voluntad, ya sea para cocinar nuestra comida o mucho después para fundir metales, hornear cerámicas y llevar a cabo otras actividades, un nuevo mundo de transformaciones químicas, físicas estuvo a nuestro alcance. Con él, un nuevo entendimiento de la naturaleza de las cosas. Las primeras teorías respecto a la composición de la materia surgieron en la antigüedad, obra de filósofos y pensadores cuyas hipótesis se basaban tanto en la observación de la naturaleza como en su interpretación mística o religiosa. Su propósito era explicar por qué las distintas sustancias que conforman el mundo poseen diferentes propiedades y capacidades de transformación, identificando para ellos sus elementos básicos o primarios. Una de las primeras teorías que intentó dar respuesta a este dilema surgió en la Grecia del siglo V a.C., obra del filósofo y político Amécdocles de Agrigento, quien propuso que debía haber 4 elementos básicos, 4 como las estaciones de la materia: aire, agua, fuego y tierra, y de las cuales distintas propiedades de las cosas dependían de la proporción en que estuvieran mezclados. Esta lógica sirvió para que luego la escuela hipocrática de medicina griega propusiera su teoría de los 4 humores que componían el cuerpo humano, que es la sangre, la flema, bilis negra y bilis amarilla. Por otro lado, el célebre filósofo Aristóteles, que en su periodo fue conocido de 384 a 322 a.C., luego añadió el éter o quinta esencia, como el conformaba a las estrellas y los astros del firmamento. Sin embargo, el más antes precursor de la química en la antigua Grecia fue el filósofo Demócrito de Abdera, 460 a.C. y 370 a.C., ¿ok? Quien propuso por primera vez que la materia estaba compuesta de partículas mínimas y fundamentales, los átomos, del griego atomón, indivisible o sin partes. Filósofos posteriores tomaron la idea de que el universo se compone de diversas partículas indestructibles, mientras que diversos pensadores indios de la antigüedad llegaron a conclusiones semejantes. Sin embargo, no fue esa la visión que se impuso durante los siglos venideros, sino la propuesta por el cristianismo, entre cuyas preocupaciones no estaba la comprensión de la materia, tanto como la salvación del alma humano, es decir, que para ella Dios había creado todo lo que existe y con eso basta. Es por ello que el siguiente paso en la historia de la química no debe buscarse en Occidente, sino en las florecientes naciones árabes, tanto persas como musulmanes, herederas de los saberes esotéricos de la antigua Mesopotamia y el antiguo Egipto. Nos referimos a la alquimia. A medida que Occidente
renacía alrededor del siglo XV, redescubriendo los saberes de la antigüedad. Una nueva forma de entender la realidad se iba gestando. La realidad era esta: un pensamiento laico, racional y escéptico, que finalmente dio origen a la idea de ciencia que rebautizó la herencia alquímica como química. La aparición de textos renacentistas como La nueva luz de la química en 1605 por el polaco Michel Szczepanowski, y luego en 1566 y 1646 La práctica de la química en 1615 por Jean Begin, y luego en 1550 a 1620 El origen de la medicina. En 1648 el holandés Jan Baptist van Helmont evidencian el cambio del paradigma entre la alquimia y la química propiamente dicha. Esta transición acabó de darse formalmente cuando el químico inglés Robert Boyle propuso un método experimental propiamente científico en su obra The Scientist Chemist or Chemico-Physical Doubts and Paradoxes, el químico escéptico o las dudas y paradojas químico-físicas. Por eso se le considera el primer químico moderno y uno de los fundadores de la disciplina. A partir de entonces, la química dio sus pasos como ciencia, la cual trajo numerosas hipótesis y teorías sucesivas, como la teoría del flogisto de finales del siglo XVII. Sin embargo, también se descubrieron los primeros elementos químicos. Sus primeras descripciones sistemáticas datan de principios del siglo XVIII, por ejemplo, la tabla de las afinidades de E. F. Geoffroy de 1718. Fue precursora de la tabla periódica de los elementos, que apareció en el siglo XIX, obra del ruso Dmitri Mendeleev. Durante el siglo XVIII se produjeron las investigaciones de los grandes fundadores de la química moderna, como Gottbrand, Mikhail Lavoisier, Henry Cavendish o el físico Alexandro Volta. Sus aportes fueron diversos y muy significativos, pero entre ellos destaca el resurgimiento de la teoría atómica de 1803, gracias a la obra de John Dalton, quien la reformuló y adaptó al entendimiento de los tiempos modernos. Tan trascendente fue esta aportación que la química del siglo XIX estuvo toda dividida entre quienes apoyaron a la visión de Dalton y quienes no. Los primeros, sin embargo, continuaron y actualizaron la teoría atómica en los años posteriores, sentando así las bases para los modelos atómicos contemporáneos surgidos en el siglo XX y para el entendimiento que hoy tenemos sobre el funcionamiento de la materia. En ello fue también fundamental el estudio de la radioactividad, cuyos pioneros fueron Marie Curie y su esposo Pierre Curie. Gracias a estos descubrimientos, a los que en el siglo XX hicieron científicos de la talla de Ernest Rutherford, Hans Geiger, Niels Bohr, Gilbert Lewis y muchos otros, comenzó la llamada era atómica. Este nuevo periodo tuvo sus aciertos, como la energía nuclear, y sus horrores, como la bomba atómica, inaugurando así un capítulo insospechado de la historia de la química que le permitió a la humanidad comprensión profunda y revolucionaria de la materia como nunca antes siquiera soñado. Bueno, terminamos por hoy la historia de la química.